La ciática no es una enfermedad en sí misma, se refiere a una serie de síntomas que incluyen principalmente dolor, pero que también pueden abarcar entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular, los cuales se irradian desde la cintura hasta los dedos de los pies, pasando por el glúteo y la pierna del lado afectado. Se estima que hasta 40% de las personas adultas llegan a sufrir de ciática en algún momento de sus vidas. Típicamente, el dolor de la ciática es más intenso al sentarse que al acostarse y suele ser mayor al estar de pie inmóvil que caminando y por lo general se presenta en una sola pierna. Se llama ciática porque las molestias que la caracterizan siguen el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático empieza en forma de raíces nerviosas en la parte inferior de la columna vertebral y más adelante se juntan para formar un solo nervio, el cual baja por la parte posterior de la pierna y finalmente llega hasta la punta de los dedos de los pies. Los síntomas de la ciática se desencadenan cuando se ejerce presión sobre el nervio ciático, el cual se irradia e inflama, proceso llamado radiculopatía lumbar. En más de un 80% de los casos, la radiculopatía lumbar se produce por una hernia de disco y en el porcentaje restante se debe a otras alteraciones como por ejemplo un estrechamiento del conducto vertebral. Expliquemos la hernia de disco. Entre cada dos vértebras de la columna hay un componente en forma de disco llamado disco intervertebral, el cual está constituido por una región central gelatinosa denominada núcleo pulposo, que se halla rodeado de una estructura conocida como anillo fibroso. La función principal de estos discos es amortiguar las cargas entre los cuerpos de las vértebras y conferir flexibilidad a la columna. Pues bien, los discos intervertebrales se pueden dañar por traumatismos o por cambios degenerativos diversos. En tales casos, el anillo fibroso se puede romper, lo cual permite que una parte del núcleo pulposo protruya hacia afuera y cause un estrechamiento del conducto intervertebral por donde sale la raíz nerviosa y como consecuencia se produzca la compresión de esta. A este proceso se le llama hernia de disco o hernia discal. Las hernias discales se presentan sobre todo en hombres de entre 30 y 50 años, generalmente después de una actividad física extenuante. Hablemos ahora del estrechamiento del conducto vertebral, también conocido como estenosis espinal. Este trastorno se produce cuando los espacios de la columna vertebral se hacen más angostos y ejercen presión sobre la médula espinal o sobre las raíces de los nervios en el área lumbar, lo cual causa irritación e inflamación de estas y provoca la ciática. Por lo general, el estrechamiento es causado por la artrosis de la columna vertebral y de los discos intervertebrales, de modo que este trastorno se relaciona con el envejecimiento y es bastante común en los adultos de más de 60 años. Los síntomas de ciática en la pierna o en el pie deben hacer sospechar la presencia de una radiculopatía lumbar. Por su parte, el dolor de cintura no siempre se presenta cuando hay una hernia de disco o una estenosis espinal y puede ocurrir también por otras enfermedades. Por tanto, cuando el dolor de cintura es el único síntoma, se deben buscar otras causas. En cambio, el dolor y otras molestias de ciática en la pierna y el pie se deben casi siempre a una radiculopatía lumbar. Solo en situaciones confusas es necesario solicitar pruebas radiográficas y resonancia magnética lumbar, las cuales, en su caso, mostrarán compresión de la raíz nerviosa, hallazgo que se deberá correlacionar con los resultados en la clínica y la exploración física. Más del 50% de las personas con hernia de disco o estenosis espinal tiene un curso asintomático, es decir, no presenta dolor ni otro síntoma de ciática, por lo que no requieren tratamiento alguno. Pero cuando existen molestias de ciática que generalmente se presentan en una sola pierna, el tratamiento de elección tiene por objeto eliminar los síntomas y consiste en reposo y aplicación de hielo o calor, remedios naturales o fármacos antiinflamatorios, masajes y ejercicios de fisioterapia. Cuando el dolor ciático está en su punto más intenso, se recomienda tener 1 o 2 días de reposo y aprovechar para unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Puedes encontrar el link en la descripción.
No se aconseja descansar más de este tiempo, ya que la inactividad prolongada puede empeorar la ciática y llevar a un deterioro del estado físico. Se deberá mantener una postura cómoda y especialmente durante las primeras 24 a 48 horas, aplicar compresas de hielo o calor en la región lumbosacra durante unos 20 minutos, cada 2 o 4 horas. En la mayor parte de los casos se utiliza el hielo, pero algunos pacientes encuentran más alivio con la aplicación de calor, así que la modalidad de este proceso la determinará el propio enfermo. Pasemos ahora a los mejores remedios para las molestias de la ciática. 1. Té de romero. El romero es una excelente hierba medicinal que sirve para atacar el dolor. En la preparación del té se requieren 20 gramos de hojas secas de romero y 500 mililitros de agua. Se pone a calentar el agua y cuando ya está hirviendo se le añade el romero y se deja hervir durante 5 a 10 minutos. Luego se deja reposar, se cuela y listo. Se puede tomar frío o caliente, una taza por la mañana y una taza por la tarde. Y 2. Té de jengibre. Para la preparación del té de jengibre se necesitan 20 gramos de jengibre picado o rallado, 500 mililitros de agua y 2 cucharadas de miel. El jengibre se coloca en el agua hirviendo y se deja a fuego lento durante 5 a 10 minutos. Pasado ese tiempo se deja reposar, luego se cuela, se le añade la miel y listo. Se puede tomar frío o caliente, una taza por la mañana y una taza por la tarde. Para quienes prefieren los medicamentos alópatas, se recomienda tomar un antiinflamatorio de venta libre. Por ejemplo, se pueden tomar de 400 a 800 miligramos de ibuprofeno cada 6 a 8 horas, o bien 100 miligramos de diclofenaco cada 12 a 24 horas. Si en 24 horas no empieza a ceder el dolor, se agregan 500 miligramos de paracetamol cada 6 horas. Si con todo lo anterior, en 24 a 48 horas, las molestias no empiezan a disminuir, se puede aplicar adicionalmente una sola dosis de betametasona de depósito por vía intramuscular. Hablemos ahora de los masajes terapéuticos. Estos tienen un efecto positivo en el alivio del dolor ya que favorecen el drenaje venoso y linfático, propician la liberación de endorfinas, son los analgésicos naturales del cuerpo, ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad y favorecen el sueño. Los masajes se pueden dar con aceite de manzanilla o de árnica. Para preparar el aceite de manzanilla se requieren 100 gramos de flores secas de manzanilla y 500 mililitros de aceite de oliva. Las flores secas de manzanilla se mezclan en un frasco con el aceite de oliva y se dejan macerar. El frasco deberá ser oscuro o se envolverá en aluminio para que no le dé la luz. La preparación se agita 5 veces por día durante 6 días. Pasado el 6º día, se deja el recipiente sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en el frasco bien cerrado y queda listo para aplicarse en la cintura durante 10 a 15 minutos cada 12 a 24 horas. Recuérdese que el origen de la ciática proviene de los nervios que se originan en la columna vertebral a nivel de la cintura. No obstante, el masaje se puede dar también en las piernas. El aceite de manzanilla se puede sustituir por el aceite de árnica con efectos igualmente buenos. Los ingredientes para prepararlo son 100 gramos de flores secas de árnica y 500 mililitros de aceite de oliva. La elaboración de este aceite es exactamente igual al de manzanilla y también se aplica de la misma forma. Ahora bien, para quienes prefieren los medicamentos alópatas, se recomienda dar los masajes con gel de diclofenaco, del mismo modo que se hace con la manzanilla o el árnica. Los ejercicios de fisioterapia apropiados, que son parte del tratamiento, ayudan a fortalecer la zona inferior de la espalda, los músculos abdominales, los glúteos y las piernas. Uno de estos sencillos ejercicios consiste en recostarse boca abajo, apoyarse en los codos y elevar lentamente la parte superior del cuerpo. Se aconseja mantener esta postura durante 5 segundos inicialmente y poco a poco intentar llegar a mantenerla durante 10 segundos por cada repetición. Tratar de hacer 10 repeticiones por día. Otro ejercicio de extensión cuando el paciente está un poco mejorado consiste en recostarse boca abajo y apoyarse en las manos para levantar la parte superior del cuerpo.
Se mantiene esta posición durante 1 segundo y se repite 10 veces. Se aconseja realizar estos ejercicios con regularidad, más o menos entre 2 a 4 horas, de acuerdo con la tolerancia del paciente. En el tratamiento fisioterápico de la ciática se incluyen también algunas formas de ejercicio cardiovascular de bajo impacto, tales como caminar y realizar actividades aeróbicas acuáticas. La caminata es una excelente forma de ejercicio para la parte inferior de la espalda. Caminar durante unos 30 a 60 minutos 3 veces por semana puede resultar muy útil para los pacientes. Por su parte, la natación es un deporte de bajo impacto muy benéfico. Se puede hacer durante periodos cortos de unos 5 a 10 minutos. También se puede caminar en el agua si la piscina no es muy profunda. En casi todos los casos, el dolor ciático se cura dentro de un periodo de 6 a 12 semanas. Luego del inicial alivio del dolor, se recomienda seguir el programa de ejercicios y fisioterapia para la ciática con objeto de remediar el dolor y prevenir o reducir al mínimo cualquier dolor ciático persistente. Más del 90% de los pacientes se recupera con este tratamiento y vuelven a sus actividades normales, y menos de 5% requieren tratamientos invasivos como infiltraciones o cirugías. Pero atención, el paciente deberá canalizarse a servicio especializado si se presentan cuadros repetitivos de ciática o si se trata de una situación de urgencia, por ejemplo, dolor intratable, pérdida progresiva de la fuerza muscular y afectación de esfínteres, es decir, que el paciente defeque y orine sin darse cuenta. En estos casos, el especialista determinará la conducta por seguir, que puede incluir infiltraciones o cirugía. Bien, pues eso es todo por ahora. Espero que este video te haya sido de utilidad. Buena suerte.